Bueno, Federico Botero es un empresario de la naturaleza. Federico Botero está trabajando por conectar naturaleza y desarrollo y hacer explícita esa conexión vital que tenemos con la naturaleza, reconocernos parte de un todo más grande, reconocernos parte de una red de vida y que en la medida que eso esté bien, nosotros estamos bien y que tenemos que pensarnos también de una manera más sistémica y más holística. Bueno, soy muchas cosas más, pero ese es como el tema que nos une y eso es lo que me para también todos los días de la cama, motivado. Fede, contanos un poquito de tu trabajo en Ecoral, que es un proyecto muy lindo que has trabajado y yo quiero que la gente lo conozca porque si ha habido un momento en la historia que es relevante todo esto, es ya y tantos años que llevas trabajando en esto. Sí, claro, nosotros empezamos como una empresa de conservación de arrecifes de corales. ¿Y Ujú. por qué arrecifes? Además de ser los ecosistemas más biodiversos del planeta, fuente de proteína, de playas blancas, de paisajes que disfruto. Yo soy buzo, me ha gustado el mar toda la vida y el agua. También son los primeros ecosistemas que van a colapsar. Digamos, para no entrar en tecnicismos, si no cumplimos la meta de París de reducir o de limitar la temperatura a 1,5 grados o a 2 grados, se estima que desaparecen más del 90% de los arrecifes del planeta a 2050. Wow. Entonces, dije, ¿cómo no hay modelos enfocados en mantener los arrecifes? ¿Cierto? Ya digamos que el enfoque fue ese y fue desde cómo volvíamos eso una oportunidad de negocio, cómo podíamos llegar y canalizar recursos desde el sector privado y bajo la figura de una empresa para conservar y proteger esa, entre comillas, infraestructura natural. Yo creo que la empresa es una de las organizaciones mejor posicionadas para entregar cambios a escala planetaria y quisimos partir de esa figura de empresa y de empresarios y de literalmente echarnos al hombro una empresa quijotesca de querer hacer rentable la conservación de la naturaleza. Para hacer corta una historia que ha sido muy larga, que llevamos ya 10 años trabajándole al tema, pues también entendimos que todo está conectado. Si no cambian las ciudades, no vamos a tener arrecifes, si no cambia todo el sistema. Entonces ampliamos como el scope de la compañía y ya trabajamos desde los páramos hasta el mar, trabajamos en donde haya naturaleza y trabajamos con empresas que impactan o que necesitan la naturaleza. Yo creo que ahí caben todas, pero pues hay unos casos más claros y uno dirá, bueno, como el agro, listo, el agro es una. Las ciudades entendidas como sector económico también están dentro del objetivo, pues, o de los clientes que servimos con nuestra propuesta de valor. Sector infraestructura, también buscamos que integren, además de la infraestructura gris, la infraestructura natural, hacer una vía y no tener en cuenta el clima, la variación del clima, las dinámicas de la naturaleza es un error, entonces buscamos también expandir el concepto de naturaleza para que la infraestructura integre esa otra forma de infraestructura verde o de infraestructura natural. Hay un foco muy importante que parece muy lejano, pero también dirigimos nuestra propuesta al sector financiero y al sector asegurador. Es el sector más expuesto a los riesgos derivados del cambio climático porque finalmente es un recibiendo los riesgos de la sociedad. Y si el sistema económico se ve impactado por los cambios del clima, el sistema o el sistema financiero se va a ver impactado. Entonces, creemos que el sector asegurador, por ejemplo, está o es uno de los mejores posicionados para apalancar las transformaciones que se necesitan, porque el sector asegurador, por ejemplo, tiene ingresos por el lado de las primas de seguros, pero también por el lado del asset management, y ellos tienen que balancear su exposición de riesgo con inversiones. Entonces, ¿quién mejor posicionado para hacer esas inversiones de largo plazo que se necesitan para relocalizar ciudades enteras, para restaurar suelos, para pensar en recuperar infraestructuras naturales, por ejemplo, recuperar las cuencas hidrográficas de donde depende el agua de las ciudades que un asset manager, ¿cierto? O un inversionista de este tamaño. Entonces, claro, básicamente buscamos eso, buscamos conectar rentabilidad con conservación de la naturaleza. Reconocemos que es difícil el cambio cultural, pero que todo empieza porque contemos una historia diferente, una historia que nos motive y que nos apasione y que desde ahí seamos capaces de construir ese otro futuro posible.
Claro, Fede, mira que ahora pues en todas las conversaciones, de hecho en la que tuvimos con Juan Manuel Barrientos, que estuvo muy buena, conversábamos de que en este momento tenemos la obligación de crear y ser responsables como marcas y negocios desde la sostenibilidad. Yo quiero que Sí, empecemos explicando esto desde la sostenibilidad y vamos migrando el tema porque yo sé que ya habías profundizado mucho, estuve en una charla tuya hace un tiempo en el que mostrabas el Medellín del 2050 y el mundo cómo se iba inundando y un montón de cosas que iban pasando que uno dice, wow, esto me da mucho susto y yo creo que ya sabemos que estamos ahí, pero yo también quiero que las personas de acá se lleven cómo yo tengo una marca sostenible, cómo yo soy sostenible, cómo mis negocios aportan a, porque es que esto ya no se trata ni de una legislación, que ojalá pues ya estuvieran todas, esto ya no sí. se trata, esto se trata de cambiar el mindset y de cambiar la forma en que miramos al mundo y en que nos conectamos entre nosotros. Total. Hay un concepto que también pues quisimos traer aquí a esta conversación y es el de desarrollo regenerativo, Caro, y yo creo que es muy importante también partir desde ahí. Yo creo que el concepto, creo no, pues esto ya está en la literatura, el concepto de sostenibilidad es más un resultado y el principio de diseño tiene que ser la regeneración. ¿Esto Ok, qué quiere decir? Tenemos que pasar de buscar ser menos malos, contaminar menos, botar menos basura, a pensar en el impacto positivo que queremos lograr. Tenemos que sembrar, tenemos que hacer, tenemos que sumar y como empresas también tenemos que pensar cuál es ese beneficio que le queremos entregar ya no solo a nuestros accionistas, sino a todos nuestros grupos de interés, incluido el planeta, incluido la sociedad. Y ahí se trata también de ser creativos, de ese, pues en sostenibilidad hablan de un triple impacto, yo prefiero no compartimentarlo, pero hablan de ese impacto económico, social y ambiental. Yo creo que se trata de ver la riqueza de una manera holística también y es entender cómo se generan otras formas de riquezas capital en términos de experiencia, un capital cultural, un capital en términos de relaciones, es cambiar un montón de paradigmas de la competencia y pasar a hablar de colaboración, es entender que nos fortalecemos en la medida que creemos más redes y pensar un negocio en el contexto de un desarrollo regenerativo es acerca de hacernos la pregunta de cuál es el impacto positivo que quiero generar en la sociedad. ¿Cierto? Ya no se trata solo de restar y de extraer y de usar recursos, sino también de cómo voy a dejar mejor el planeta de lo que lo encontré. Ya esto es un tema como de urbanidad de Carreño para el mundo de las empresas. Es acerca de ser un buen ciudadano. No es preguntarnos lo bien que estaría el planeta si nosotros no estamos aquí, sino lo importante que sería si todos nos conectamos para que el planeta esté mejor con nosotros a bordo, ¿cierto? Y creo que el rol de la empresa tiene que ser eso también. Las empresas nos tenemos que empezar a preguntar cómo ser relevantes en un planeta que cambió. El planeta ya cambió, el clima cambió, ya estamos en una nueva era geológica, esto se llama el antropoceno. Los recursos son cada vez más escasos, la población sigue creciendo geométricamente, la sociedad está demandando cada vez más transparencia, los consumidores tienen cada vez más información. Entonces se trata de poder satisfacer esas necesidades no resueltas, poder crear nuevas oportunidades de mercado con una propuesta de valor que no le cueste al planeta, sino que le genere impactos positivos. Hay un autor que nos gusta mucho que se llama Pavan Sukhdev, que dice que esto se trata de pasar de una era de impactos colaterales negativos a una era de impactos positivos. ¿Cuál es el impacto positivo que queremos lograr? Yo creo que de esto se trata la sostenibilidad o la regeneración, un crecimiento regenerativo, un capitalismo regenerativo. bueno, y Fede, ¿y cómo se pone eso en práctica? Porque es que entonces cuando uno dice, listo, por ejemplo, el otro día estaba haciendo un en vivo para los Pentaworks, que es una comunidad de Sí, diseñadores muy grandes, y yo les decía, a ver, si, nosotros como diseñadores, cuando tenemos las especificaciones de un producto, un servicio, lo que estemos diseñando, negocios, pues finalmente cuando empezamos la parte de diseño, esos criterios, la consecuencia de la sostenibilidad y como dijiste ahora, el criterio de diseño es el diseño la regenerativo, regeneración ¿cierto? total. ¿Cómo lo llevo desde acá hasta acá para yo poder entender que la métrica de acá es la que me va a sustentar el criterio con el que yo empecé este desarrollo? Pues claro, yo creo otra vez que se trata digamos, en los sistemas se habla también como de puntos de presión crítica, así que tenemos que empezar con una historia que nos motive, ¿cierto? Con un endpoint a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos sirve. Hay un autor que también se llama William McDonough, que nos gusta mucho, un arquitecto, que él dice, yo no me monto en un taxi para decirle yo no voy a ir al aeropuerto. O sea, yo tengo que señalar esa dirección hacia donde yo quiero ir para yo poder hacer el framing de ese reto de diseño, ¿cierto?
En la medida que yo logre enmarcar muy bien ese reto de diseño, entender cuáles son los condicionantes de diseño, como un planeta de recursos finitos, los límites planetarios, el clima, recursos naturales, en fin, pues voy a ser capaz de tener en cuenta esos constraints, esos elementos, esos principios de diseño y poder acercarme hacia ese endpoint, hacia donde quiero llegar. Entonces yo creo que se trata de empezar con esa visión, Caro, de entender qué es lo que queremos, cuál es esa dirección positiva en la que queremos avanzar. Porque si seguimos pensándolo en términos de voy a contaminar menos, voy a hacer menos impacto, es lo mismo de montarnos en un taxi y decirle al taxista yo no voy para el aeropuerto. A mí no me diga lo que usted no quiere hacer, cuénteme lo que usted sí quiere hacer y cuénteme cuál es la diferencia que usted quiere lograr en el mundo. Y yo creo que se trata de empezar por ahí. Ya ese recorrido, Caro, de esa transición desde A hasta B cambiará obviamente dependiendo de cada reto de diseño, pero yo creo que hay ya metodologías muy buenas, como el doble diamante que me has compartido, como un design thinking, donde podemos empezar en una etapa partiendo de ese reto de diseño de una divergencia, abriéndonos a otras posibilidades. Tenemos que superar paradigmas como este de la competencia, empezar a hablar de colaboración, entender que podemos generar otras formas de riqueza, no solo riqueza cuantitativa, sino también cualitativa, que podemos crecer no solo en términos de PIB, sino también en términos de bienestar, de amor, de bacanería, de tranquilidad, de Qué otros. bacano que los bancos le abrieran a uno una cuenta de ahorros emocional o de, ¿no? o de relaciones de valor. Por ejemplo, que vos me consignaras, sí, Caro, en relación de valor conmigo tanto, porque mira, por ejemplo, una relación cuantitativa, cualitativa es los followers o el engagement que vos tenés en la data de tus redes, por ejemplo. ¿Qué nota volver todo eso que vos estás diciendo data para que las personas sientan que Capitalizable. claro, voy a decir en Bancolombia a Sí, ver qué dicen, y si no, la creamos. sí, la creamos. Y también yo creo, Caro, que el mundo nos está enseñando que como todos también estamos conectados, también podemos empezar a dar lugar a esas otras formas de negocio, a esos otros modelos de negocio sin instituciones centralizadas robustas. También nosotros desde abajo podemos empezar a crear otras dinámicas, configurar ecosistemas digitales, nuevas redes de colaboración. Ahora con el COVID sí que se está viendo empresas empezando a generar esas interrelaciones y esas interconexiones tan bacanas. Y Carl Sagan, por ejemplo, decía, la vida se expandió por el mundo a través de la colaboración y no de la competencia. Y es así. En un ecosistema, los ecosistemas son fuertes en la medida que existan esas relaciones saludables. Y yo creo que las relaciones y esa salud de esas relaciones de un emprendimiento, de un empresario, claramente tienen que empezar a ser valoradas al menos cualitativamente porque efectivamente tienen un impacto en el negocio. Absolutamente. Bueno, y vos que estás conectado con tantas empresas, ¿qué están en este momento haciendo las empresas? O sea, ¿cómo estamos de conscientes con respecto a los cambios que tenemos que hacer radicalmente y qué está pasando ahí? Claro, pues lastimosamente la gente, así el COVID-19 tenga una relación estrecha con la pérdida de ecosistemas, con la pérdida de capital natural, que es otra forma de expresar esa riqueza de la naturaleza y esas contribuciones de la naturaleza al desarrollo. Hay una estrecha relación de la aparición de virus con la pérdida de naturaleza, con la pérdida de biodiversidad, con climas extremos, con hambre, con movilización política, colapsos sociales, y esos riesgos los viene evidenciando el Foro Económico Mundial hace mucho tiempo. El Foro Económico Mundial tiene un informe anual que se llama el Global Risk Report, donde muestra que esos riesgos están interconectados, interrelacionados. Y así nos esté reventando en la cara un reto de estos que está relacionado con la pérdida de capital natural y con clima y con todo lo anterior, las empresas lastimosamente siguen viendo el cambio climático como un tema lejano. Yo creo que este momento de sensibilidad acercó un poco la conversación, pero la gente cree que el cambio climático es un tema que tiene que resolver el próximo CEO o que tiene que resolver el área de mercadeo o que tiene que resolver el área de comunicaciones. Yo creo que las empresas todavía no se han hecho esa pregunta existencial de cómo van a ser relevantes en un planeta que cambió, porque es que ya cambió. O sea, no es que en 20 años o en 10 vamos a entrar en el antropoceno, ya estamos en un periodo marcado por los cambios geológicos que los humanos estamos logrando en el planeta. Y el riesgo climático es compuesto y cada vez es más grande y cada vez va a ser más costoso adoptarnos, cada vez va a ser más costoso movernos. Miren hoy los precios del petróleo, colapsados, empresas con
portafolios altamente intensivos en emisiones la están viendo grave, el fracking la está viendo grave, pero las empresas siguen viendo esto como un tema lejano y quieren hoy resolver su urgencia, que es una necesidad de caja. Pero yo creo que también tenemos que pensar en estas visiones más integrativas y tenemos que tener líneas de tiempo, tenemos que tener unas acciones en el corto plazo y es seguir generando caja, acelerar la transformación digital, tener canales digitales al aire, acelerar la omnicanalidad, pero no podemos dejar de tener en el horizonte y en nuestra línea de tiempo esa meta grande y ambiciosa, esa esencia de lo que queremos hacer y el cambio positivo que queremos lograr en el planeta. Entonces, las empresas tienen que empezar a hacer más malabares, tienen que empezar a moverse en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. El gobernador del Banco de Inglaterra habla de una tragedia del horizonte, porque aquí vemos esto lejano, entonces creemos que no hay que actuar ya. En todo caso, para no extenderme demasiado ahí, Caro, el resumen es que las empresas todavía creen que esto no es con ellos en términos generales. Creen todavía que las iniciativas de sostenibilidad son de áreas que están en la periferia del negocio. Son pocas las empresas que genuinamente se hacen la pregunta de cómo van a ser relevantes en un planeta que cambió. Sabes que, pues cuando yo tuve la oportunidad de vivir una época en Europa y allá tienen implementado el punto verde y cuando, pues en los años que yo trabajaba en packaging, me acuerdo mucho que yo busqué mucho cómo lograr que eso pasara aquí. Fue muy difícil, pues porque acá hay un montón de entes burocráticos a los que uno no llega ni mueve nada, pues porque eso ya tiene legislaciones y cosas, pero en ese punto uno sabía si esa empresa, cómo tenía toda su trazabilidad, o por ejemplo, qué impacto tenían posterior, o qué hacían con los desechos bueno, tenía como un montón de especificaciones que acá es muy difícil uno saber cuando está comprando, si está comprando una empresa realmente comprometida o no, independiente de que el empaque sea en vidrio o en plástico, porque podría ser en plástico, pero es una empresa como Natura que hace un montón de acciones muy interesantes a través de esto, pero hasta dónde, o sea, nosotros cuando consumimos somos parte de la cadena de abastecer ese Total, proceso, pero total. cómo nosotros sabemos, Fede, porque no es solamente yo como empresa y como marca, sino yo también como consumidor cuando decido comprar es el que hago esas decisiones, cómo yo Total. desde ahí también genero impacto. Claro, fundamental lo que estás diciendo. Es que muchas veces también decimos, no, es que es culpa de las empresas, como si eso fuera por allá y nosotros no tuviéramos que ver con eso, ¿cierto? Cuando compramos, promovemos. Tenemos que hacernos esa pregunta cada vez que vamos a comprar un producto. Yo quiero que esta empresa siga existiendo. Estoy dando un voto para que esta empresa siga existiendo. ¿Qué productos queremos promover? ¿Qué empresas queremos que existan? Entonces también nos tenemos que hacer responsables nosotros de esa dimensión y desde la demanda. ¿Qué productos vamos a consumir responsablemente? ¿De qué empresas? Tenemos que empezar a hacer ese ejercicio y en la medida que nosotros como consumidores empecemos también a demandar esa información, de hecho la transparencia es otro de los grandes retos de sostenibilidad que enfrentan las compañías, pues las empresas van a tener que ser más transparentes, va a haber seguramente terceros que van a ayudar a centralizar y a generar esa información y van a empezar a subir también nuevos modelos de negocio alrededor de esa transparencia y creo que esto es también un llamado a innovar desde ahí. Puede haber un montón de negocios alrededor de evidenciar, digamos, ese life cycle, ese estudio pues, del ciclo de vida de un producto, no para, digamos, señalar, sino también para resaltar las empresas que lo estén haciendo bien. Otro tipo de reconocimientos. Y creo que nosotros también, como consumidores, tenemos que ser más responsables de eso. Lo que consumimos lo promovemos. Y sí, fundamental. Y también, Caro, yo creo que hay un concepto muy teso y es el de la economía circular, que Ay, que para allá iba. hace parte también de esos modelos regenerativos. También la economía circular parte de la abundancia de materiales. Tenemos que pasar de ver todo en términos de escasez a reconocer la abundancia, por ejemplo, de la naturaleza. La naturaleza es abundante en vientos, en aire, en agua, en bienestar, en felicidad, en otras formas también de riqueza. Y tenemos que ver que ya hay, por ejemplo, tanto plástico circulando en el mercado que si somos capaces de recolectarlo y digamos, de seguirlo transando en el mercado, probablemente vamos a eliminar o a reducir dramáticamente la necesidad de material virgen y vamos a empezar a incorporar lineamientos ya de diseño
para que los que empiecen a generar nuevos productos al mercado tengan que incorporar esos principios. O sea, que la gente diseñe productos para que puedan ser recapitalizados nuevamente, no para que sigan procesos lineales. En la naturaleza no existe la basura, todo se aprovecha. Toda la energía en la naturaleza se aprovecha. La basura es un error de diseño. Entonces, si las empresas empiezan a diseñar productos que puedan ser desensamblados, que los productos puedan ser recapitalizados, vamos a pasar también de una era de productos a servicios. Apple, por ejemplo, ya no vendería un producto celular, sino un servicio de suscripción a un iPhone. Yo a los 2 años puedo ir, ve a Apple, yo le devuelvo su mercurio, su litio, su TAN, recapitalícelo y deme un celular nuevo y lo suscribo por 2 años más. De esa manera vamos a hacer una e-waste o e-mining o vamos a hacer una circularidad de los recursos que vamos a poder vivir mejor con lo que tenemos. Entonces eso es parte también de esas posibilidades, Caro, que tenemos que traer de la naturaleza. La naturaleza lleva más de 4.5 billones de años haciendo estadística. Tenemos que aprender más de esas dinámicas. Tenemos que inspirarnos más en esa otra forma de tecnología que es la tecnología natural y a integrarla dentro de ese concepto de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es acerca de la convergencia y tenemos que hacer que converja además de lo biológico, lo tecnológico y demás con la naturaleza. Integrar la naturaleza también como otra forma de tecnología. Entonces, yo veo muchas posibilidades, Caro, veo que los negocios tienen enorme potencial para reinventarse si los consumidores empezamos a ser más exigentes con lo que consumimos. No, pues digamos, vamos a acelerar los cambios dramáticamente, ya lo estamos viendo hoy. Ya todos en nuestras casas estamos reevaluando lo que consumimos cotidianamente, estamos reevaluando lo que es realmente importante. Las empresas hoy que no se estén reinventando la van a ver muy difícil, porque esto es probablemente, digamos, un reto que vamos a ver repetido. Los virus van a seguir evolucionando, seguimos afectando hábitats naturales, van a emerger otras formas novedosas de virus. Esto es ya, se ha usado el término, pero es un nuevo normal. Y no nuevo normal solo por este virus, es porque también se vienen otros virus más. Eso ya no es un cisne negro, como dicen por ahí, el cisne era blanco. De las epidemias, de este tipo de pandemias ya se venía hablando. De hecho, el Foro Económico Mundial la mapea dentro del mapa global de riesgos y la interconecta y la interrelaciona con pérdida de diversidad y cambio climático. Entonces, Caro, yo creo que tenemos que superar esa tragedia del horizonte, tenemos que entender que esto es ya, esto no es de acerca de nuestros hijos, de nuestros nietos, esto es acerca del presente, es lo único que tenemos y es acerca de cómo podemos lograr un mejor presente. Pongámonos de acuerdo del tipo de desarrollo que queremos lograr. El desarrollo no lo podemos seguir midiendo en términos de PIB y cuantitativamente. Eso solo nos habla de la velocidad de intercambio y de flujos de bienes y de servicios. Tenemos que hablar del tipo de desarrollo que queremos. ¿Cuál es esa historia que nos va a motivar a todos a ser mejores ciudadanos, a ser justos, a trabajar por un agua limpia, aire limpio, suelos fértiles? Y de eso se trata el desarrollo regenerativo, Caro, de plantear una historia posible donde todos sumemos y trabajemos por ese planeta mejor. Mira que ayer, pues pronto lo compartiremos, pero ayer me llamó una empresa que es de otro sector, pues son amigos, los quiero mucho, planteando un esquema de trabajo muy interesante que salió ayer. Y ayer nos estábamos imaginando cómo hacer una economía de trueque, una economía circular, inventándonos nuestro propio token para que quien entre ahí entrega, pero también recibe, pero no, nunca hay transacción de dinero. Estamos en eso. Mañana lo Bacano. vamos a pulir, que si querés hay una horita ahí colaborar, De bienvenido una, todo, de para una, que de podamos una. establecer el sistema. Y una de las cosas que ayer nos dimos cuenta, conversando acerca de todo esto, Fede, es que tenemos un apego muy grande a la moneda. O sea, yo creo que uno de los aprendizajes, y empecé el en vivo hablando de esto, es que tenemos muy conceptualizado que yo no soy capaz de vivir si no recibo exactamente lo mismo. Entonces yo no sé, pero todos estos días he venido pensando en cómo hago para ganar la mitad y la otra mitad convertirla en un sistema de trueques y en un sistema de gana y gana, pero que sea colaborativo y que tenga una integración, porque sé que hay muchas criptomonedas, no todo el mundo está cercano pues a los términos, ni conocemos todos el gran mundo de las criptomonedas. Yo sé algo, pero es un mundo muy grande. Pero lo que yo sí sé es que estamos frente a un desafío que nos dice, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir haciendo, pero lo que voy a percibir ya no es lo mismo y yo cómo hago para cambiar
toda esa ecuación porque finalmente tiene mucho involucramiento con las creencias que yo he tenido. Es como el tiempo, la gente dice es que a mí no me alcanza el tiempo y el tiempo finalmente alguien se lo inventó un día, que si mañana quisiéramos rediseñarlo lo podríamos hacer también, pero tenemos unos apegos muy fuertes a eso. Claro, y mira, para recoger insights, ya, en el mercado ya la gente ha hablado del salario emocional y así no esté en tu paycheck, ¿cierto? Ya la gente reconoce que hay otras formas de salario, ya la gente valora esas otras formas de salario. Incluso he tenido amigos que dicen no me pagan lo que me ganaba en la otra empresa, pero tengo libertad, manejo mi tiempo, puedo ir a la hora que quiera y reconocen eso como otra forma de ingreso. Y volvemos a esto mismo, Caro, del desarrollo regenerativo, es entender el capital de una manera holística. Es entender que la experiencia es una forma de riqueza, que la cultura es una forma de riqueza, que la naturaleza es una forma de riqueza. Entonces es entender cómo hay intercambios de otros flujos de riqueza más allá de una riqueza monetaria y financiera. Creo que me interesa participar ahí en ese espacio de co-creación. Ya hay muchos lugares del mundo, Caro, donde están empezando a proponer monedas y otras formas de intercambio. Yo he hecho swap de servicios desde que empecé con Ecoral. He hecho swap, intercambio temas de diseño por temas de sostenibilidad, en fin, muchas formas de intercambio de valor. Y yo creo que un mercado se debe tratar de eso, de intercambio de valor, de ese tipo de relaciones, de ese tipo de interacciones. Y ahí podemos también capitalizar, digamos, conceptos de la naturaleza como relaciones mutualistas, relaciones que sean simbióticas, donde haya ese fortalecimiento de dos a través de ese intercambio, como una flor y una abejita o un colibrí y una flor, un arrecife y un pescado, un pececito, en fin. Entonces, esas son también esas formas de interacción que sería muy poderoso visibilizar, porque yo creo que están ahí. Lo que tenemos que hacer es nombrarlas. Hace poquito me estaba leyendo un libro. Vamos a darle a eso. Listo, hágale. Me apunto ahí para esa Sí, no, y además te ideación. va a encantar porque es que está muy bueno el concepto y lo más particular es que ellos venían trabajando en el concepto desde otro punto de vista y nosotros en el Open también teníamos ya algo y cuando nos encontramos fue como no puede ser, esto tiene mucha potencia, pero venga, vinculémosle primero un esquema en el que la gente siente que gana, pero no hay intercambio con dinero. Bacano. Fede, yo tengo otra pregunta. Imagínate que esto Claro. lo conté en esto, hace pues, días en un en vivo, pero hace unos años, hace como 2 años, tuve la oportunidad de conocer a don José María Acevedo, el dueño de ACER, un Sí. señor brillante. Imagínate que don José María, no sé si sabías, diseñó muchos pilares de la empresa con un libro que yo no me acuerdo muy bien si se llama La Ley de la Naturaleza o algo así, voy a tener que llamar allá que me digan el nombre, y todos los pilares, no sé si tenés alguna bibliografía desde la biología, desde la naturaleza, Muchísimo, muchísimo, así. Bueno, muchísimo. queremos todos esos No, recomendados porque creo que hay que aprender ya. y me fascina recomendar bibliografía. Bueno, este es uno de los más recomendados. Una visión sistémica de la vida de Capra. Tiene unos videitos ahí en internet. Este habla de sistemas complejos, suena más complicado de lo que es. Complejidad aquí se trata de interrelación y de interconexión, de cómo todos hacemos parte de algo más grande que ya empieza a ser más que la suma de todas las partes, que esto es una propiedad que se replica mucho en los sistemas y esto se pueden convertir en principios de diseño también superpoderosos, Caro. Otro concepto es biomímesis y ahora les comparto bibliografía y también me comprometo a que nutran el timeline de ustedes que veo que recomiendan libros. Esa es una buena práctica que hemos tenido mucho en Ecoral y puedo ayudar a, digamos, a nutrir esos principios de diseño de temas de naturaleza. Y hablando de hacer caro, yo aprovecho aquí para tirar una idea. Mira que hay un tema que hemos trabajado en Ecoral. Nosotros trabajamos con una empresa transportadora de gas natural y le hacíamos una pregunta existencial. ¿Qué tal un hidrocarburo renovable? Ah, ¿cómo así? ¿Es que eso se puede? Sí, claro. ¿Y con cuál es un hidrocarburo renovable? Porque obviamente los hidrocarburos pues los asociamos a combustibles fósiles y en Colombia no nos queda más de 2025 y probablemente al mundo no le quede más de 15, 20 años. Entonces le dijimos, la basura no es basura. Más del 50% de lo que arrojamos son residuos orgánicos y eso genera metano y se pueden convertir en biometano y el biometano se puede convertir en un hidrocarburo renovable. En vez de transmitir digamos, desde pozos petroleros, ustedes podrían empezar a construir o a capitalizar los residuos de los rellenos sanitarios o de las unidades mismas y convertirlos en energía. Todo esto te lo cuento porque entendimos que el biogás, si todos separamos los residuos y aprovechamos los residuos orgánicos, primero reducimos más del 50% de lo que llamamos basura, que no es basura.
Y además podríamos pensar en formas innovadoras para manejar los residuos desde la casa. Concretamente, para hacer, yo podría tener un espacio para depositar mis residuos orgánicos en la casa, eso convertirlo en energía y conectarlo a la estufa de gas. Ya hay unos inflables. Yo puedo generar, una casa de 2 personas puede generar suficiente energía para 2 horas. No se trata de reemplazar al 100%, pero hasta donde se pueda. Yo puedo tener, que muy peligroso, es igual que tener una pipeta de gas, es igual que tener una tubería de gas. Entonces, si empezamos a pensar en estas posibilidades desde la abundancia de la naturaleza y de la riqueza de la naturaleza, podemos pensar unidades con chutes que sea para lo orgánico, para lo aprovechable y para lo que sea basura. Lo aprovechable obviamente se recapitaliza. Lo orgánico podría ir para un centro grande de disposición y con esos hornos podrían mover la piscina de la unidad, el turco, los saunas, zonas comunes, en fin. Y otra idea para hacer, que también se la escribimos en Twitter y se las compartimos y por ahí tuvo interés, pero se apagó la llama, neveras infinitas. Yo puedo tener una nevera con LED y tener vivo el alimento en la nevera. Que es que vivimos en el trópico y que aquí hay sol todo el tiempo, pero es que hay zonas calientes donde yo no puedo cultivar verduras y hortalizas, o por lo menos quiero tener el alimento vivo. Yo puedo tener LED dentro de la nevera y tener alimentos vivos. Ahí solamente ideitas pues desde la natura hablando por hacer, porque si ellos se han inspirado ahí, muy bueno que retomen esos libros Pero porque hay mucha Fede, oportunidad. podemos hacer la llamada, o sea, yo he Hágale, trabajado mucho con ellos y ellos son unas personas muy abiertas a hacer cosas y podemos mirar la forma de conectar, porque mira, yo te digo una cosa, a mí me encanta, a mí también me encanta lanzar así a las empresas y llamar, venga, ¿qué tal si hay veces copian y a veces se vuelve un proyecto, otras veces no, pero no hay que dejar de hacer? Yo en estos días decía como alguien me preguntaba, ¿qué responsabilidad tenemos los diseñadores en este momento? Yo dije, es que todos somos diseñadores, o sea, aquí el que no tenga el cartón es diseñador también, porque cuando usted decide algo y lo hace, usted está diseñando y total, generando algo. Entonces, total. si todos somos diseñadores, ¿qué responsabilidad tenemos? Tenemos toda la responsabilidad, porque cuando yo decido hacer algo, yo tengo un impacto. Y lo otro es que yo decía en estos días, ¿por qué tenemos que esperar a que nos llame un banco o una EPS para diseñar un hospital desde la usabilidad y desde la sostenibilidad y desde pensando realmente en que sea circular la forma en que se hace, en que sea amigable para las personas? Yo siempre me he soñado diseñar un hospital porque yo he tenido algunas experiencias en hospitales y no tengo ninguna memorable ni siquiera medianamente buena para decir que algo bueno viví. Y puedo decir que el tiempo en el que una persona se demora el tiempo que una persona se demora en recuperarse, y estuve leyendo mucho de esto, es proporcional al contexto donde está, a lo que escucha, a lo que huele, a lo que ve, a la iluminación que tiene. Imagínate si nosotros hacemos una cosa, un diseño distinto, es que la persona a la mitad del tiempo se sienta mejor y se pueda ir para su casa. Acabamos de cambiarle la economía de ese Total. hospital. Claro, es también usar recursos, es un tema de economía colaborativa, es aprovechar espacios ociosos. Y otro tema, Caro, también, hay muchos hospitales en el mundo que han entendido el impacto de la naturaleza en la salud. Estar en la naturaleza tiene impactos en el bienestar, en la creatividad, tiene impactos incluso en el sistema inmune. Entonces hay muchos hospitales en el mundo que deliberadamente están invirtiendo en infraestructura natural para que los pacientes se sientan mejor. Entonces mira que desde la experiencia en sitio en el hospital hasta ser capaz de llevar el hospital a tu casa, que no te tengas que mover. Yo le tengo también una aversión a los hospitales. Siento que voy a ir allá y me va a pegar una bacteria desde antes de que existiera el coronavirus. No me gusta ir a un hospital. Qué bueno que el hospital pueda venir a mi casa, de forma digital, de forma servicios, de la forma que sea. Eso es ampliar también, son campos expandidos del hospital y es como el hospital llega a mi casa. Mira, este es otro libro este sí es de biomímesis, de Janine Benyus, este es como la Biblia, pero se ve al revés. Yo se lo voy a pasar Eso es prometido. como de biónica. No, Biomímesis, innovación inspirada en la naturaleza. ok. Ahorita les Qué prometo que bueno. les paso libros. Ay, Sabes que lo claro, tengo en mi pendiente hace rato y me voy a averiguar ese libro de este señor don José María porque de hecho te voy a contar, yo empiezo una conferencia
Hay una conferencia que nosotros tenemos que se llama Inteligencia Colectiva, de cómo Sí. trabajar en equipo mejor. Y yo empiezo mostrando hormigas, unos sistemas de la naturaleza, porque funcionan muy bien y porque finalmente cuando vos te das cuenta, en la naturaleza está absolutamente todo. Leonardo da Vinci pasaba horas observando la naturaleza y por eso es que fue el mejor pintor de su época para retratar la naturaleza de los animales, porque pasó muchas horas estudiando el sistema, el comportamiento, pura observación para poder decir, claro, de esas alas, de esa forma de vuelo, y de ahí salen unos preconceptos que hoy ya nos permiten tener vuelos y de muchas formas hasta deportes extremos, pero nosotros nos alejamos de la naturaleza. O sea, hay muchas personas que realmente no tienen cercanía con la naturaleza ni la viven, y cuando uno se da cuenta de lo alejado que puede estar, así mismo puede estar de enfermo, porque es la naturaleza a donde pertenecemos orgánicamente. Claro, y tenemos que reconocer que así vivamos en un apartamento, esa es la naturaleza transformada, pero eso es también naturaleza. Lo que tenemos que hacer es volver a reconectarnos con los fractales, con esa organicidad de la naturaleza, con esas otras formas de vida, con el jardín reblujadito lleno de buenesas, porque no son malezas, todas detonan la vida, son dinámicas para polinizadores, para abejitas en la ciudad, para colibrís. Tenemos que entender autopistas para otras formas de vida también en la ciudad. Entonces, no se trata de pensar que la naturaleza es un asunto de los fines de semana o que la naturaleza solo está por allá en el Chocó o en el Amazonas, como siempre decimos aquí en Ecoral. Y estos son conceptos que traigo, que se han construido con todo el equipo de trabajo, con Huicho, con Santiago Chiquito y con todos los que han participado en esta empresa. Y siempre hemos sido, digamos, como críticos de eso, de creer que la naturaleza es algo que está por allá lejos. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestro apartamento es una naturaleza transformada. Entonces, ¿cómo queremos que sea la naturaleza y cómo nos queremos rodear de naturaleza? Yo en mi casa tengo 270 plantas y todo el día vivo en función de mis plantas, las riego, paso rico con ellas, me conecto, eh, en fin. Entonces, también es pensar que cada metro, ni siquiera cuadrado, sino cúbico, es una oportunidad para la vida. ¿Cómo así? En cada metro podemos cultivar alimento, podemos cosechar agua, podemos tener especies para polinizadores, casas para murciélagos, para aves, para insectos, en fin. Tenemos que pensar en estimular esas dinámicas de la vida también desde nuestra ventana, desde nuestro balcón, desde el suelo, desde donde estemos, es tratar de reconectarnos con esas dinámicas de la vida. Eso tiene un impacto, Caro, tesísimo en la salud, tesísimo en el bienestar. Sí. Y bueno, Pero sabes que, Fede, creo que nos toca volverlo cool. hay que volverlo. Eso fue lo Porque que entendió Elon Musk. Elon Musk sacó unos carros cool y la gente los compró. Y haciéndolos tan cool que los compraran los principales actores y los, pues sí, referentes de la moda para que todo el mundo quisiera montar ahí. Es verdad, hay que hacerlo cool. lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces hay unos conceptos que están muy alejados de la cotidianidad, y yo ahí me quiero parar como usuaria, como consumidora normal, y uno muchas veces, a ver, si yo tuviera un termómetro visual que me diga el impacto de este versus este, y que yo tengo que desembolsar 2 pesos más porque este es este, yo, Carolina Alzate, estoy dispuesta a hacer unos cambios y unos sacrificios para hacerlo. Lo que pasa es que no tenemos la información tan cercana. También. Segundo, no tenemos la... Mira, yo sé muy bien lo de la naturaleza, y mi casa pues es una selva prácticamente, y acá donde estoy, si te muestro para atrás, pues es una oficina llena, es más plantas que el espacio de trabajo, pero una de las cosas que uno va entendiendo con el tiempo y cuando uno se va sensibilizando es que muchas veces estamos muy desconectados, no porque queramos, sino porque no nos damos cuenta que las bondades que tiene no sabemos cultivar. O sea, yo me acuerdo que a mí mi abuela, a mí me purgaban todo lo que a mí me daban en mi casa tenía una receta herbal, ¿cierto? A mí me purgaban con tales plantas y con ajo. Yo, por ejemplo, cada tanto si me siento algo bajoneada me como un ajo y con eso yo ya estoy lista. O sea, yo ya he aprendido muchas cosas y me encantaba ver cosas, pero eso es algo que la gente no está conectada porque no sabe, y tampoco desde las marcas y desde lo que hacen. O sea, yo, por Sí. ejemplo, hoy en día recibo un domicilio que venga en un empaque que yo ya sé claramente que es cero sostenible. Por ejemplo, el licopor en Colombia no tiene un buen proceso. O
sea, ¿cómo es posible que yo me permita comprarlo, el otro venderlo? Ahí estoy influyendo. Entonces yo creo que falta más información cercana. El tema, por ejemplo, de reciclaje. El reciclaje todavía le falta mucha dinámica para que pueda ser entendible a muchas Total. personas. O sea, yo lo que creo es que no se han hecho los suficientes esfuerzos por eso, y como no hay legislación, entonces no hay penalidad, entonces ¿qué importa? Es que hoy nos cuesta más hacer las cosas bien que contaminar. Mira que contaminar no tiene un precio. Entonces, hasta que contaminar no cueste, no lo vamos a integrar en el modelo de negocio. Emitir CO2 no nos importa, capitalizamos riquezas y socializamos la externalidad. Pero mira que también se está moviendo el mundo, digamos, para mí la regulación no debería ser el primer driver, pero tengo que aceptar que es un gran driver para la sostenibilidad. Por ejemplo, la entrada de Colombia en la OECD. ¿Qué implicaciones tiene? Implicaciones desde la responsabilidad extendida del productor. Aquí el productor va a tener que responder solidariamente en toda la cadena hasta la disposición final del residuo. El productor va a tener que empezar a pensar en el diseño y cómo diseña los productos. Los va a tener que diseñar para que puedan ser recapitalizados o aprovechados infinitamente. Ni siquiera un ciclo o 2 ciclos o 3 ciclos, porque eso no es economía circular. Economía circular, qué pena, pues no es que yo convierta PET y lo mezcle con una fibra de algodón y lo convierta en un blue jean. Eso es aplazar el problema de disposición 1 año o 2 años. Yo tengo que diseñar los productos de forma que los pueda desensamblar después. Muy bueno lo del blue jean, sí, pero tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que pensar en no mezclar los elementos de la tecnósfera, como habla William McDonough, con la biosfera. No podemos mezclar fibras orgánicas con fibras sintéticas que eviten que los dos se puedan reciclar al final de la cadena, porque por solucionar un problema del corto plazo estamos aplazando un problema para el largo plazo. Entonces Claro, de largo a otro. tenemos que ser capaces de integrar esos elementos desde el diseño de los productos. Productos que se puedan recapitalizar infinitamente es uno de los principios de diseño. A ver, acá nos están haciendo dos preguntas. A ver, ¿cómo hacer diseño future proof? Future proof, yo creo que ya es present proof. Esto ya no es solo acerca del futuro, sino acerca del presente. Absolutamente. Es acerca de hacernos esa pregunta existencial: ¿cómo vamos a ser relevantes en un planeta que cambió? ¿Cómo vamos a pasar de generar impactos negativos a generar impactos positivos? ¿Cuáles son esos grandes retos sociales y esos grandes problemas de la humanidad que queremos resolver? Las empresas tienen que ser alrededor de resolver problemas, no de generar más problemas a la sociedad. Las empresas son parte de la sociedad es parte de la naturaleza. Entonces tenemos que recuperar y entendernos parte de un todo más grande. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tenemos también una metodología muy bacana, se llama DNA, es acerca de un discovery, de venir un norte y de actuar sobre esas escogencias. Todo lo que hacemos en Ecoral es abierto, todo está para compartir, porque también creemos que compartiendo nos hacemos más ricos y Podemos hacer un workshop, de porque muy una, bacano, ¿sabes qué? Hablemos bien, porque me parecería muy bacano un workshop que le ayude a la gente a diseñar estrategias, pero súper, desde el marcado ya en sostenibilidad, ni súper, siquiera él cuál es su ganancia y entonces cuál es el sí. margen y no sé qué, porque Y que no también sea nos la pasamos pregunta haciendo. de cómo contamino menos. Pues cómo soy menos malo, cómo tengo menos esclavos. No, la pregunta es cómo elimino la esclavitud. Eso no es de cómo soy menos malo. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que la maestría, para uno tener muy claro los requerimientos y el frame que estás hablando de un reto de diseño, es saber preguntar. Y lo que pasa es que nos falta aprender a preguntar mejor. Y no es Total. porque no queramos, no sabemos simplemente. Yo, por ejemplo, o sea, yo tuve muchos años en que diseñaba packaging, y una vez te cuento que me fui a una compañía muy grande y les dije, venga, si reducimos tanto por ciento y hacemos que pase esto y ustedes se encargan de obtener aquí, bueno, era como una forma de recircular ese packaging y que no quedara para terceros, porque la empresa lo podía administrar y seguirlo usando y tenían cómo, pero el bache que teníamos era volverlo a capturar. Entonces, bueno, se hizo una propuesta, finalmente dijeron, no, pues para que nos va a hacer la línea más compleja, estas son líneas muy complejas que vienen de Alemania, dejémoslo así.
Y me acuerdo que después la idea a los meses salió en Coca-Cola y yo me quedé como, "Plop, no puedo creer que lo estén haciendo ahí y ahora sí vayan a creer". Y yo creo que nos falta creérnosla, nos falta creer que de verdad somos capaces. Muchas veces pensamos, eso está muy alejado de mí, eso no tiene nada que ver conmigo, pero miren lo que estamos viviendo ahora, entonces, ¿qué más vamos a esperar? O sea, yo creo que uno no puede ser tan terco de seguir pensando que voy a seguir haciendo lo mismo y entonces eso es porque no hay otra manera. Obviamente es incómodo empezar otro nuevo trayecto, pero hay que hacerlo. Claro, o que las cosas nos van a llegar de afuera. Yo creo que también tenemos que superar esa mentalidad provincial que hay veces nos limita para pensar. Aquí hay un principio muy importante, es el de la confianza creativa. Nos tenemos que creer el cuento. Colombia es el país más rico del mundo en naturaleza. Nosotros hicimos un estudio de valoración económica de contribución de la naturaleza a la operación de una compañía y le decíamos a una de las Big Four, ¿por qué no metemos esto en los estados financieros? Son una realidad económica que tiene un impacto en el negocio. Y nos decían, ¿pero quién en el mundo ha hecho esto? Nosotros les decíamos, pero es que nosotros le deberíamos decir al mundo cómo hacer las cosas. Imagínate que una empresa pudiera llevar a unos estados financieros a su balance, no es privatizar la naturaleza, es reconocer esa contribución de la naturaleza a sus balances. Si yo soy una empresa del agro y no miro la salud de los suelos de los que depende mi modelo productivo, yo estoy teniendo unos balances y mis inversionistas están navegando con los ojos cerrados, porque mi productividad depende de la riqueza de mis suelos y eso extrapolarlo a cualquier negocio. Entonces, creo que con confianza creativa, Caro, con unos moonshots, con unas narrativas que nos apasionen, con pensar en futuros posibles que nos motiven, que nos lleven a pararnos todos los días contentos de la cama y con unas buenas metodologías de diseño, realmente creo que podemos cambiar el mundo, Caro. No, y sabes que también es una invitación a las empresas. Hay muchas empresas que en este momento saben que de alguna manera van a desaparecer y que su propuesta de valor ya no es vigente y que en este momento lo saca del mercado. ¿Qué tal si cogen esas capacidades y Total, con esos criterios y total, empiezan de nuevo a decir, bueno, ¿qué hay para solucionar? ¿Vea problemas para solucionar en el mundo? Hay total, muchos. total. Y yo me acuerdo, yo estuve el año pasado en Singularity y tuve la oportunidad de escuchar una charla ahí de Peter Diamandis y decía, fíjese en la pirámide que, digamos, acá está el grueso de la población global, ¿qué dolores hay? Donde yo genero abundancia, si yo genero abundancia a los otros, si yo soluciono problemas primarios, que al día de hoy la tecnología que tenemos, que ahí es donde no me gusta mucho de los más, porque pues uno hace carrera a la luna, cuando tenemos un montón de situaciones, y por eso me he vuelto muy fan de ¿cómo se llama? De Microsoft, ¿cómo es? De Bill Gates, me encanta. Y tendrán sus peros y sus contras, pero lo interesante es, venga, ¿dónde yo agrego valor? ¿Cómo yo soy capaz de entender dónde hay unos dolores? Porque epidemias hay otras que no hemos solucionado, problemas de energía hay otros que no hemos solucionado, problemas de educación sí que tenemos demasiados problemas, tenemos problemas emocionales, tenemos muchos para resolver en una proporción muy grande. Entonces, qué tan rico como fijarnos en esos dolores que hay acá en la población, ver cómo lo resuelvo y a través de qué entidades me puedo aliar para yo hacerlo y desenamorarnos un poquito de lo que ya fue lo que teníamos y la empresa que hemos construido Total, todos estos años. total. Yo antes decía que yo no invertía en petroleras como principio, pero también el día que una petrolera me diga hoy, yo más que una empresa petrolera me reconozco como una empresa de energía y tengo un plan serio para transitar del mundo de combustibles fósiles a las renovables, me le tiro de cabezas. Claro. Porque es una empresa que no se apasiona con su solución, sino con el problema que quiere solucionar. Entonces es una empresa que está comprometida con esa visión de un mundo con energía posible. Entonces yo creo que se trata también de eso, Caro. ¿Ya te viste el Y documental de Michael Moore de eso? no, nada, sé que lo han criticado Ay, no, mucho, lo te voy a tengo que mandar ver. dos videos, te voy a mandar dos videos que ayer me conmovió uno que me mandaron de Dios hablándole al coronavirus. O sea, es el mundo acá atrás y Dios le dice, hijo, te tengo que mandar y el hijo se llama Corona. Y entonces empieza a contarle por qué lo tiene que mandar, porque somos muy tercos y no escuchamos, entonces hay que moverlos más, pero tiene todo el sentido, te lo voy a mandar, es impresionante. Súper. Hey, Fede, gracias, qué Caro, bueno. a vos, muy buena la conversada. Salimos así como, hay que hacer, ¿sabes qué? Muy inspirador, ahorita ya te agendo para que miremos el otro tema que creo que puede ser de mucho valor y podemos hacer muchas cosas. De Y una. sabes qué, conectémonos con la abundancia, hay que dar, colaborar, el resto se soluciona de otras maneras, ya. Me parece.
Un abrazo muy grande. Listo, Caro, Feliz muchas tarde. gracias. Un abrazo, chao. Cuídate. Chao.